En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: Escribe a los que habitan en el trono de Satanás. Parte número 1. Y este mensaje lo basaremos según la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la honra y la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí es donde vamos a penetrar a las profundidades y los misterios revelados en la Biblia. Y le pedimos a Dios que nos otorgue el discernimiento correcto de esta situación que está sucediendo. Lo describimos de esta manera porque realmente lo necesitaremos para futuros estudios en las Sagradas Escrituras. Y según Dios nos vaya revelando la palabra,
daremos a conocer el verdadero significado de esta poderosa palabra, porque el Señor le dice al ángel de la iglesia en Pérgamo, refiriéndose, como ya lo hemos dicho anteriormente, al líder de la congregación, a la iglesia en general. Así que partiremos desde este punto y la expresión del Rey de Reyes: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. En lo personal, esto contrasta con la iglesia, porque se supone que es una congregación donde debe adorarse solamente al Señor Jesús, ¿verdad? Algunos se preguntarán, ¿será posible que esté ahí también Satanás? Pues quisiera ignorarlo, pero no puedo, y quiero asegurarme de dar una respuesta y que vaya conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Y qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús? San Mateo capítulo 23, versículo 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Jesús hablaba de ellos exactamente, de aquellos que decían amarlo, pero con sus obras y sus hechos eran contrarios. Aún ellos, adorando y alabando a Dios en el templo, despreciaron la gracia y verdad que venía por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta contundente palabra, creo más bien que en la iglesia del siglo XXI no es diferente. Todavía hay muchos guías ciegos que se visten como obreros de justicia, pero que a la verdad son hipócritas ciegos. Y cuando hablamos del trono de Satanás, es a ellos que se refiere específicamente. Es una dura realidad, tal como en la antigüedad. Aunque lo exterior se mire bonito, visitas a un templo bastante grande y hermoso, o bien aunque sea pequeño, el hecho de que se adore allí no significa que habrá uno que otro que también esté compartiendo con Satanás muchas cosas ocultas que al parecer nunca se dan a conocer aún en la misma iglesia cristiana. No denigraremos ni discriminaremos a ningún líder, ni tampoco hablaremos de una iglesia en particular, tratándose de que hay miles de denominaciones en todo el mundo. Así que solo hablaremos con palabras enseñadas por el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo hacemos para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El mensaje que nuestro Señor Jesús da por medio de esta carta al ángel de la iglesia en Pérgamo, como ya lo dijimos anteriormente, hay un reino en los cielos, pero que también existe un reino de las tinieblas y están en lucha constante. El reino de Dios por la salvación de las almas de los hombres, pues que también la expresión incluye a las mujeres, y también un reino de parte de Satanás que quiere arrastrar a las almas al infierno. Lo decimos así porque es muy necesario para abordar el tema. No podemos obviar en ningún instante que hay un Dios que desea el bien para nosotros como iglesia, pero que también está la existencia del ser más despreciable y malévolo del cual muchos no quieren escuchar de él, por temor, porque dicen que no existe, y que no es necesario orar tanto para reprenderlo y echarlo fuera, porque son oraciones que no se deben hacer de esa manera, ni mucho menos echar fuera al diablo o al demonios en el nombre de Jesús. Porque estas cosas no vienen de parte de Dios, dicen algunos, y que eso no se puede enseñar de esa manera.
porque es muy peligroso, dicen otros. Y comentarios que nacen de un corazón del cual han dejado que sea Dios que dirige a la iglesia. Creo que, si no lo hacen, están ignorando la doctrina de nuestro Señor Jesús, la que Él enseñó a los apóstoles. Por eso, en un momento el Señor les dijo: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?» Y por eso les dijo eso, porque no creían en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo capítulo 17, versículo 17 al 19 dice: respondiendo Jesús dijo: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Amén. Las mismas preguntas les hace el Señor Jesús a esta generación de pastores y líderes de congregaciones que predican mensaje teñido de esperanza, valor moral y prosperidad, ignorando la efectividad del evangelio puro de nuestro Señor Jesús. Usted podrá saber mucho de Biblia, pero quien hace la obra en una persona creyente es el Espíritu Santo. Y ahora que tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos, y con todo lo que está escrito ahí, algunos siguen en la misma hipocresía e incredulidad igual al de los fariseos. Espero esto no sea demasiado para usted. Y no se ofenda, pero es la verdad. Así que si queremos ser sus discípulos, tendrá que aceptarlo, le guste o no. Toda la información está en sus manos mientras pueda. Solo aplíquelo correctamente sin quitarle ni ponerle. El mensaje está basado en las Sagradas Escrituras y, como dicen, no hay vuelta de hoja, o sea, a esto no podemos cambiarle. A lo que nuestro Señor Jesús dijo y que también enseñó. San Juan capítulo 8, versículo 36 al 37. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. Si usted dijere algo en contra, tendrá que arreglárselas con el Señor. Seré tajante en esto, no tengo que explicarle nada más. Solo continúe escuchando los mensajes dados aquí, porque será de suma importancia para entender del por qué Satanás está ocupando posiblemente su trono. Pero le diré también: tendrá que leer y discernir y cerciorarse el contenido del mensaje para que esté seguro. El mensaje está dirigido para los que quieren ser edificados y transformados, y no solo eso, sino también para renovar conocimientos más profundos en las Sagradas Escrituras. De esta manera investigaremos y que necesitaremos saber cuáles son las obras ocultas de Satanás y para que no ocupe el trono. Y usted se preguntará, ¿de cuál trono? El trono que le pertenece a Dios en la iglesia, pero que lamentablemente ya es otro que le ha ocupado. Y es el mismísimo Satanás, que el Señor lo reprenda. Digo porque así se lo han permitido. El mensaje profético de Apocalipsis capítulo 2 versículo 13 denota la terrible evidencia de que ciertamente, como la iglesia antigua, Satanás ocupaba un trono. Y nos atrevemos a decir que ahora no solo tiene uno, sino que tiene varios tronos,
donde Él está sentado, ocupando varios puestos de comandancia, ya sea dentro o fuera de un templo. Vaya dándose cuenta de esta realidad. Donde usted menos se imagina o espera, y no lo hablamos de una manera literal, sino espiritual, antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y cuando se haya manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que el Señor destruirá con el resplandor de su venida, debe manifestarse, pero refiere más que todo al poder del engaño, y que debe cumplirse tal como está escrito. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos ha enseñado Jesús? Y que la gloria solo sea para Él. La alabanza, el poder y la victoria solo es para Él. Pero al diablo no le gusta que lo echen fuera. Jesús, cuando aparecía en medio de aquellos poblados anunciando el reino de Dios, siempre se encontraba con el enemigo. Pero este usaba personas, o sea, tomaba un cuerpo viviente, y cuando él se veía amenazado, porque no quería que lo echaran fuera, siempre que Jesús hablaba del reino de Dios, Satanás se oponía y se presentaba delante de él y le rogaba para que no lo atormentara, porque no quería que su reino fuera dividido, o mejor dicho, destruido. Y hay referencias claves en la misma palabra de Dios, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él enseñó fue esto, según San Lucas capítulo 8, versículo 27 al 31. Al llegar Él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Amén. Aunque no estamos tocando el tema de la demonología, ni se centra el mensaje en esto, pero tiene que ver mucho porque el enemigo siempre tratará de buscar un asiento donde él pueda operar encubiertamente, mientras no le echen fuera. Él estará a gusto para seguir haciendo las suyas, matar, robar y destruir, según San Juan capítulo 10, versículo 10. Sé que muchos tal vez puedan sentir un poco de miedo, pero tendrán que actualizarse con conocimientos más profundos en la Biblia. Y más que todo en los evangelios. Solo vea usted, mucha gente está teniendo ataques espirituales de maldad de todo tipo, y no saben de dónde vienen. Y esto ocurre en la misma iglesia, sea cristiano o de otra denominación. Muchos se odian entre sí mismos, se lastiman con palabras ofensivas, se enferman frecuentemente, hay gente depresiva y agresiva, hay división aún entre el mismo pueblo cristiano, murmuran sin saber, critican y se acusan desmedidamente, ya nadie se pone de acuerdo en cuanto a la obra de Dios y muchas cosas más que podemos enumerar. Y además no saben de dónde viene todo esto. Y usted se preguntará,
¿Por qué será? Porque son cosas que tienen que pasar y son parte de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y porque Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. Amén, gloria al Señor. Y Dios le dice a la iglesia estar preparados porque esto es inevitable. Note este pasaje bíblico, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Significa que estos ataques son directos a los moradores de la tierra a nivel global. Y pregunto, ¿seguirá usted ignorando esto en la iglesia con este tremendo pasaje bíblico? Y si por alguna duda, si alguno se preguntara o dijere, bueno, esto es para los habitantes de la tierra y no es para nosotros los cristianos, pues con más razón, solo note algo. ¿A quienes advierte Dios que atacará? Dice, y si hemos leído bien, primero, no solo quiso matar a la mujer que iba a dar a luz, sino al ser que llevaba dentro de ella, al Hijo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, sino también a aquellos que creen en Él y guardan sus mandamientos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Es a ellos que persigue Satanás, a los cristianos que cumplen estos requisitos, y es a esta descendencia que nuestro Señor Jesús declara en este pasaje bíblico. Ahora que hablamos meramente de este pasaje, no dejamos ninguna duda de que esto es real y que así es y será, hasta que nuestro Señor Jesús venga en gloria con sus santos ángeles para arrebatarnos en las nubes del cielo. Es necesario, para que luego entienda los próximos mensajes refiriéndose al pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Ruego a Dios en este momento que reciba este mensaje como parte de Dios y no del hombre, pues le hemos dedicado tiempo desde hace unos cuantos años sobre el tema, siempre usando como principal fuente de referencia las Sagradas Escrituras. Y que además espero usted le pida mucha sabiduría a Dios para comprender el mensaje dado hoy. Cuando el Rey Jesús camina de su lado, Él se manifestará con poder de la siguiente manera. No solo a usted, sino a todos los que creen por medio de su palabra escrita. ¿Qué nos enseñó Cristo? Recordemos, son experiencias reales vividas y compartidas de Jesús con sus discípulos. Y llegó un momento que el Señor se molestó con ellos llamándoles generación incrédula. ¿Y cómo sucedió? San Marcos capítulo 9 versículo 14 al 21. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron.
Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Como puede escuchar, aquí hay otra evidencia de las cosas que nuestro Señor Jesús enseñó. Y me hago la gran pregunta: ¿por qué esto se ha envanecido hoy en la iglesia cristiana? Digo esto porque ya muchos ni creen que el mal existe y que esto pues debemos evitarlo. Yo creo que el Señor le habla claramente al ángel de la iglesia en Pérgamo, que no se estaba percatando de esto. Esto es lo que quiere el Señor de usted y de mí, y de todos los que decimos ser cristianos, o podríamos decir que esto pide el Señor a la iglesia de hoy. Echen fuera a Satanás, no deje que se siente su trono, refiriendo a que no dejemos que él tome el mando de su iglesia, así de sencillo. Hablando claramente, porque aún a esto algunos dicen según ellos: hermano, usted dice de algo que sucedió en el pasado, en tiempos de los apóstoles, y que ahora en la actualidad esto no puede ser así. Lamentable situación que algunas iglesias se atreven a enseñar, y con esto quiero dar un pequeño testimonio. Hace algunos años estábamos en un momento de oración y ayuno con un pastor, un buen amigo mío. Sin embargo, fuimos atacados por espíritus satánicos. Y que conste, no estábamos invocando a ningún santo, sino a Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Y lamentablemente él se fue provocado al enojo y a la ira. Y yo le preguntaba qué le estaba pasando, por qué estaba tan amargado y enojado. Entonces me dijo estas palabras: estoy siendo perseguido por el diablo. Y de repente, en un momento de silencio, cuando estaba en oración, él escuchó una voz que le decía: les he dado mi Santo Espíritu. Aunque yo no fui el que escuché la voz, fue él que la escuchó. Fue una palabra dada directamente a él. Entonces, cuando él me dijo esto, entendí algo. Y me impactó aquella palabra. Y dije: si Dios lo dice, entonces me propuse a orar más y ayunar más. Y entonces empecé a echar fuera a estos demonios inmundos, de ira, de contienda, de enojo, de amargura, de lo que sea. Y empecé a orar de esta manera, a atarlos y a destruirlos y cortarles la cabeza con la espada que es la palabra de Dios. Me apropié de esa palabra y con la misma palabra reprendí a esos demonios y los echaba fuera, porque andaban rondando el lugar. Después de todo esto, una densa niebla aparecía en medio del lugar, y de esta manera empezamos a reprender al diablo y a echarlo fuera. Claro, estábamos orando. En verdad, la voz que el pastor escuchó es lo que le empujó a él y a mí a orar de esta manera, porque él me lo dijo. Y esto es lo que provocó en mí valentía y coraje. No me atemoricé. Agarré fuerzas en el poder del Espíritu Santo y comencé a caminar en otro nivel de autoridad. Significa que me apropié de la palabra y la puse por obra en mi vida. Y también le podemos agregar: usted puede tener la mejor arma del mundo, pero si no la sabe usar, nada puede hacer. Y quiero decirle algo más: usted tiene la arma más poderosa del mundo. Es la misma palabra de Dios. Y de esta manera obra el Espíritu Santo. Dios nos ha dado la palabra de Dios no solo para enseñar, sino para hacerla demostrar con la palabra que es fuego y que corta y quema, destruye toda obra satánica. Y que la palabra de Dios no es solo para consolarlos, para edificarnos o para exhortarnos, sino también para ayudarnos en las batallas contra Satanás y los demonios.
porque la Biblia lo dice. El cristiano verdadero entenderá que Satanás es real y sabemos que quiere destruir todo lo que se llama Dios. Satanás no quiere que le echen fuera. Él quiere estar sentado dentro de las congregaciones cristianas para dirigir sus dardos contra los líderes, contra los hermanos en Cristo y además para distorsionar la palabra enseñada por Dios. Y es otra cosa que a mí me dio coraje saber cómo algunos líderes cristianos no se percatan de estas cosas. Hace algunos años iba con este amigo también y él me decía que había entrado en una iglesia y de repente miró a un ser sentado entre uno de los asientos y miraba cómo aquel ser se burlaba de la misma persona que predicaba la palabra de Dios. Y él mismo vio que era el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el que manejaba y controlaba a esa iglesia. Por eso el Señor quiere demostrar a la iglesia y revelarle por medio del Espíritu Santo. Es el poder y la autoridad que se le ha delegado a la iglesia, que debemos echar fuera a Satanás y que por el poder de la palabra de Dios sea lanzado los abismos en el nombre de Jesús. Por el poder de Dios, amén. ¿Sabía usted que el enemigo, o sea, el diablo o Satanás, no quiere que usted ore de esa manera? Ni mucho menos que se mencione el nombre de Jesús, ni mucho menos que se mencione la sangre de Jesús, ni que digamos en el nombre del Espíritu Santo, el gran consolador, y así sucesivamente, que solo se enseñe unas cuantas predicaciones basadas en teología. Y también en la famosa diosa de la razón, temas como la equidad de género, el socialismo, el modernismo, el materialismo, la filosofía y el entretenimiento barato, y una que otra vigilia, y unos cuantos ayunitos y cortas oraciones. Mientras esto siga sucediendo en la iglesia amada de Dios y se ignore todo esto, el diablo estará sentado en el trono. La iglesia no avanzará de esta manera. Tendrán que ir más allá de lo natural y entrar al mundo sobrenatural, no ignorando los dones del Espíritu. Porque no todo se puede hacer a la manera humana. La iglesia debe estar sumergida en el poder del Espíritu Santo y fuego, y no ser llevado por emociones y apariencias. Esto se debe desarrollar con la demostración y la evidencia de las obras del Espíritu Santo. Es aquí a donde el Señor quiere llevar a la iglesia, y es aquí donde debe pararse bien. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3. Con seguridad le diré esto, y lo volveré a repetir: si la iglesia no ora, ni ayuna, si solo se centra en la enseñanza y nada más, e ignora los dones del Espíritu Santo, con esto será suficiente para que Satanás tome su lugar. O sea, tal como dice la Escritura, dando lugar a Satanás para que se siente en su trono. Por eso nuestro Señor Jesús le dice al ángel o al pastor que lidera una congregación, tal como en la iglesia en Pérgamo: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. En conclusión, desde ya le hemos solicitado la intervención del Espíritu Santo para desarrollar el tema próximo con más profundidad y conocimiento. Y lo analizaremos con mucho detenimiento
para que las personas no ignoren este pasaje escrito en la Biblia. Según Apocalipsis capítulo 2 versículo 13 al inicio de este mensaje. Y les sugiero que lo vuelva a leer una y otra vez. ¿Por qué nuestro Señor Jesús se expresó de esa manera en esta carta dirigida al ángel de la iglesia en Pérgamo? Y para que de esta manera podamos discernir si lo que hacemos es para Dios o para Satanás. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí, y que resucitaste al tercer día, y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.